sistema judicial de justicia en general, ¿no? En general, que responda a esa concepción de la justicia como una necesidad para la convivencia social. La justicia la hemos siempre definido como aquella definición de Ulpiano, ¿verdad? Dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Bueno, ¿qué es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros? Bueno, para empezar, un trato digno. Eso significa un trato diferente a otros seres, como podrían ser los animales o como podrían ser las cosas. Son distintos. Nosotros tenemos un estatuto especial que se resume en un concepto que es dignidad. Dignidad que antiguamente se utilizaba para referir, por ejemplo, a los monarcas, ¿verdad? Les daban una trascendencia especial desde el punto de vista político y social. Nosotros simplemente tenemos esa dignidad, ese conjunto de reglas que rigen nuestra conducta, y la de los demás, por supuesto, resumida en ese concepto de dignidad, que a veces parece un poco, digamos, poco concreto, ¿no? Sin embargo, es un concepto que es esencial para la protección de la persona humana. Sabemos que hay personas jurídicas, en fin, pero no, en este caso estamos hablando, lógicamente, de personas humanas, y además, en nuestro caso, nuestro derecho penal todavía no admite la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay algún ejemplo por ahí que está en materia de, digamos, en proyectos de ley, que no viene al caso ahora, pero nuestro país todavía se transforma en una isla dentro de incluso Latinoamérica, porque no tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque entendemos que todavía pueden alcanzar las disposiciones y sanciones en el ámbito administrativo, en el ámbito civil, etc. Bien. Bueno, lo que quiero decirles ahora, para ponerles, digamos, para que tengan idea de la relevancia que tiene este tema que vamos a tratar ahora, es que ni más ni menos es el tema al que le han dado el primer lugar en la ley de urgente consideración. Es un lugar que se llama así, ¿verdad? Seguridad pública, y tiene un montón de capítulos, concretamente 10, empieza por el primero normas penales, el segundo normas sobre proceso penal, el tercero legislación profesional policial, el cuarto normas sobre estupefacientes, el quinto normas sobre menores privados de libertad, el sexto normas sobre gestión de la privación de libertad, el séptimo normas sobre prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos y en otros espectáculos de carácter masivo, el octavo, normas sobre protección de la soberanía en el espacio aéreo, el noveno, el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, y un apartado décimo con disposiciones varias. Ya ven ustedes, le otorga esta LUC el número 1 a la sección denominada Seguridad Pública, y le dedica no solo el número 1, sino que además un montón de disposiciones. Disposiciones que ya vemos que tienen que ver con distintas materias, que no es exclusivamente el derecho penal sustancial, sino también hay normas de derecho de carácter formal, derecho procesal penal. Bien, entonces, digamos, esto que es fundamentalmente desde el punto de vista político, es una señal muy potente que da el gobierno,
digamos, el Estado en el momento, como para decirnos, bueno, esto es una de las cosas que más nos preocupa, la seguridad pública. Y es verdad, porque años atrás, e incluso en la actualidad todavía, a pesar de que estamos en un periodo muy especial por este coronavirus, en el cual la criminalidad ha descendido, bueno, pero lo cierto es que es una preocupación generalizada en la ciudadanía, en los habitantes de nuestro país, el tema de la seguridad. Y entonces se le dedica, como ya les digo, un muy generoso espacio y una muy generosa jerarquía. Entonces vamos a ir viendo de a poco los distintos artículos, sin antes mencionar que tenemos todavía un tesoro guardado en los cajones del Parlamento desde hace 10 años, o un poco más, que es un proyecto de Código Penal uruguayo redactado por distintos, por una comisión integrada por distintos sectores, presidida nada menos que por nuestro catedrático, profesor, amigo, Milton Cairoli, una autoridad en la materia, que logró hacer durante varios años, con varias personas, un proyecto de nuevo Código Penal. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque si empezamos a introducir, como ha sucedido durante estos 10 años, reformas parciales, introduciendo figuras delictivas también nuevas, entonces resulta que la materia penal pierde su carácter sistemático. Y la normativa se dispersa y empiezan a aparecer contradicciones y empiezan a aparecer privilegios para determinadas situaciones y al revés, castigos de otras, cuando en realidad ya estaban incluso reguladas. Entonces, ahí me parece que esta LUC debería, de alguna manera, ser considerada con el proyecto de Código Penal que está a estudio, insisto, o por lo menos teóricamente a estudio, desde hace más de 10 años en el Parlamento, cuya parte general perfectamente puede convivir con esta ley de urgente consideración, con las disposiciones que esta ley de urgente consideración pretende introducir. Así que yo animaría a que se enfrentara este tema de una manera más conjunta, porque si no corremos el riesgo de transformar nuestro sistema penal en un collage, ¿verdad? Un poco por acá, otro poco por allá, otro poco por allá, otro poco por allá, y nos falta la columna vertebral. Y ese concepto fundamental de justicia que debe presidir toda obra sistemática. Insisto, como han dicho autores de mucho prestigio, algunos alemanes, dicen, una buena dogmática es lo que facilita una buena justicia. Entonces, si queremos tener una buena dogmática, tenemos que enfrentar el tema desde el punto de vista sistemático y general. Desde el punto de vista de política criminal, les voy a decir que aparece un instituto que me encantó cuando se hizo público, que es el denominado Consejo de Política Criminal y Penitenciaria. Porque una de las cosas que caracteriza a nuestro sistema es la falta de una política criminal. Política criminal que define cuáles son esos valores que hay que proteger penalmente, porque siendo el derecho penal una materia
digamos, un conjunto de normas de última ratio, como solemos decir, quiere decir que el derecho penal tiene que empezar a funcionar para crear justicia, cuando otras ramas del derecho, que son menos duras, por así decirlo, que no afectan quizás tanto a la persona humana en sí misma, van siendo, si no son suficientes, ¿verdad? Entonces ahí aparece el derecho penal como una retaguardia de una especie de protección de todo el sistema jurídico, al decir, por ejemplo, de los seguidores de Jacobs, la función del derecho penal es proteger la norma. En realidad, la función del derecho penal, como todo derecho, es procurar la justicia, y en el fondo de la justicia es la persona humana, porque si no, no le estamos dando a cada uno lo suyo, y lo que le corresponde a la persona humana es un trato digno, y dentro de ese concepto de dignidad, como decíamos, hace cabeza el principio de justicia. Muy bien. Entonces aquí tenemos ese Consejo de Política Criminal y Penitenciaria que va a asesorar quiero aclarar que además es un consejo honorario, integrado por distintas autoridades operativas, que funcionará en el ámbito, según se proyecta, del Ministerio del Interior. Y de ahí irán surgiendo propuestas, lógicamente, para ser planteadas en el ámbito legislativo, para transformarse en leyes derogatorias o creadoras o lo que fuera, pero transformando realmente nuestro sistema en algo ordenado, sistemático, y que vea también digamos, intensidad especial el valor justicia que se tiene que buscar con la aplicación de las normas. Así que bienvenido sea este Consejo de Política Criminal y Penitenciaria. Tiene, por supuesto, la ley otras consideraciones que también podemos decir que son positivas, como esta que les acabo de citar, y hay otras que plantean algún problema desde el punto de vista de la política penitenciaria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el sistema en general que se pretende introducir con la LUC es un sistema de endurecimiento. Es decir, no solo le mandamos a la población el mensaje de que es el primer capítulo de nuestra ley de urgente consideración, sino que también le vamos a aumentar las penas, vamos a endurecer las respuestas penales, vamos a crear algunos poquitos delitos nuevos, pero los vamos a crear también, y ese endurecimiento necesariamente va a crear un aumento en la prisionización. ¿Por qué? Porque se toman algunas medidas, como por ejemplo la supresión de la suspensión condicional del proceso. Hay otras medidas que también eran, por ejemplo, la libertad vigilada, se derogó. Es cierto que se sustituye con una libertad a prueba, pero bueno, ya se ve, ¿no?, que antes había dos tipos de libertad vigilada y ahora no existe más la denominación de libertad vigilada, hay una libertad a prueba y, lógicamente, además legislada con un carácter más severo, más restrictivo para ser otorgada. Yo sé, porque lo he leído o escuchado en un medio de difusión, que el gobierno ha dispuesto gastar $4 millones en la compra de mecanismos electrónicos, pulseras o tobilleras, para que las personas puedan no ingresar al establecimiento penitenciario, pero sí
estar vigilados de manera continua, ¿verdad? Entonces hay que ver, porque eso parecería una contradicción. Bueno, sí, entonces no hay tanta prisionización, pero por otro lado vemos que estamos comprando muchos más dispositivos de estos de control, que parecería que desde el punto de vista de la resocialización que debe cumplir la pena, ya sabemos que nuestros sistemas carcelarios no cumplen ese requisito previsto en la Constitución, en el artículo 26, salvo algunas excepciones, que también hay que citarlos, como establecimientos penitenciarios modelo, pero en general tenemos un alto índice de prisionización comparado con otros países, y esta ley de urgente consideración incrementaría ese número todavía, y lógicamente, ¿qué hacemos? Hay que construir más penitenciarías o cárceles, o tratar de incorporar alguna disposición que permita una mayor aplicación de los sistemas electrónicos de control del sujeto imputado o condenado, eventualmente. En fin, ese es un poco una especie de consideración general que les quería decir. Hay alguna cosita más, por ejemplo, también es una ley de urgente consideración que estamos estudiando, produciendo en un periodo muy especial de nuestro país, que nos está mostrando una situación de emergencia sanitaria, ¿verdad? Y no hay ninguna disposición en este articulado de la ley de urgente consideración que refiera a la emergencia sanitaria. Nosotros tenemos en el Código Penal actual, vigente, la norma del artículo 224. Esa norma del artículo 224 es una norma de desobediencia, por decirlo así, en el sentido de que no requiere que se produzca un daño. Perdón, al revés, que requiere que se produzca un daño. Si se produce un daño desobedeciendo las disposiciones o medidas sanitarias promulgadas por la autoridad competente, esa persona solamente va a ser condenada en el caso de que se hubiera provocado un daño. Es el artículo 224 del Código Penal, que en la parte final es cuando dice precisamente eso, ¿no? Que nosotros lo que consideramos es que ya la misma desobediencia, sin necesidad de que se produzca un daño, la misma desobediencia a esas disposiciones ya tendrían que suponer una afectación del bien salud pública para controlar nuestra población, la salud de nuestra población, como lo manda el artículo 44 también de la Constitución. Bien, con respecto a esto, podríamos decir también que existen algunas medidas de carácter procesal que han influido en el sistema sustancial o del derecho penal, que iremos viendo de a poquito, y la intención es fundamentalmente centrarnos en las disposiciones de carácter penal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como les decía antes, por ejemplo, hay disposiciones que también regulan nada menos que la ley orgánica policial, ¿no? Es decir, normas sobre protección de la soberanía en el espacio aéreo, legislación profesional policial,
Entonces vamos a atenernos fundamentalmente a aquellas disposiciones de carácter penal. Por supuesto, en las preguntas podemos después ir aclarando alguna situación también procesal si ustedes lo consideran oportuno. Bien, bien. Bien, entonces, para preparar, digamos, nuestra exposición de una manera coherente, voy a utilizar la técnica simplemente del orden de los artículos. Empiezo por el artículo primero, que es una reforma de la causa de justificación, que es la legítima defensa, que está prevista en el artículo 26 del Código Penal, que trae, lógicamente, unas modificaciones muy importantes que tenemos que destacar. Que podemos o no estar de acuerdo con la reforma, el derecho comparado ofrece otras soluciones, más precisas, menos precisas. Lo que sí se nota es que aquí el legislador lo que ha querido es dotar a la legítima defensa de una mayor precisión en cuanto a su interpretación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el artículo anteriormente utilizaba términos que quedaban librados a una apreciación subjetiva, como por ejemplo el término racionalidad en la defensa. Otro término que podría, o que normalmente por ahí se utiliza, incluso en el derecho italiano, está previsto así, ¿no? Proporcionalidad en cuanto a la defensa del atacado o de quien se defiende, ¿no? Bien, la defensa, la legítima defensa introduce, o mejor dicho, esta ley introduce un mecanismo en su literal, en lo que sería los presupuestos de la legítima defensa, primero la agresión ilegítima, segundo la necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño, y este concepto racional justamente se le agrega una aclaración en este proyecto. Dice, el medio se considerará racional cuando resulte ser una respuesta suficiente y adecuada a fin de conjurar el peligro derivado de la agresión sufrida. Entonces, estamos viendo la preocupación del legislador por querer darle una mayor precisión a la legítima defensa. En cuanto a este concepto, ¿verdad? Y la interpretación. Pero fíjense ustedes lo que crea de inmediato en el párrafo siguiente, dice, cuando la defensa deba ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial, la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende. Entonces, aquí lo que me parece es que quizás puede dar lugar a situaciones confusas en la realidad o incluso a situaciones de verdadera injusticia. Por ejemplo, una persona ingresa al local donde estoy vendiendo productos y viene a la caja, me saca el dinero a punta de pistola y se va. Y mientras se va, yo saco el arma que tenía abajo de la caja registradora y le pego un balazo por la espalda. Bueno, esto sería legítima defensa desde el punto de vista patrimonial, o estamos hablando quizás también de una especie de justicia por la propia mano. ¿Dónde estaría el límite entre uno y otro? Porque acá dice, cuando el contenido del derecho, cuando
cualquier derecho de contenido patrimonial, la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiere cesado una agresión física a la persona que se defiende. Claro, el sujeto cesó digamos, la agresión. ¿Por qué? Porque agarró la plata y se fue. Incluso capaz que hasta corriendo, pero yo saqué el arma y disparé. En fin, o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que defiende, da lugar a esa interpretación que puede ser, digamos, fuente de malos entendidos. También hay que ponerse del otro lado y decir, bueno, muchas veces hay personas que con esta situación van a lograr una situación justa. ¿Por qué? Porque pueden perfectamente defender también su patrimonio. El asunto es quizás qué se entiende por esa racionalidad, ¿verdad? Porque, como dice el artículo, debe ser una respuesta suficiente y adecuada a fin de conjurar el peligro derivado de la agresión sufrida. Bien, y tenemos después el tercer requisito, que se conoce como falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, que en este caso se le agrega en la versión, que podemos decir, última de la ley, el proyecto último que hay de ley de urgente consideración. Ustedes saben que el primer proyecto es de febrero, ¿verdad? Entonces ya ahí introdujo un montón de disposiciones penales y procesales penales también, pero en esta última versión hay como una mayor precisión y una mayor ampliación también de determinadas situaciones, como queriendo decir, bueno, vamos a proteger aún más la seguridad privada, perdón, pública, que en muchos casos depende también de la seguridad privada, porque si hay muchas rapiñas continuamente, lógicamente uno va a salir a la calle con mucho temor, y eso nos va a hacer vivir de una manera no precisamente libre ni adecuada a nuestra dignidad. En fin, dice así: el tercer requisito, o sea, la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, no es necesario, tratándose de la defensa de los parientes consanguíneos en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive, del cónyuge o de los padres o hijos adoptivos, y ojo acá, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Esto también se comprende, ¿verdad? Así que no hay que probar la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende cuando uno está defendiendo a una persona allegada, especialmente allegada, y se define aquí quiénes son esas personas allegadas y qué grado de proximidad deben tener. Bien, se agrega otra precisión con respecto a un concepto que venía siendo tratado por la doctrina y por la jurisprudencia, en algunos casos con criterios diferentes, porque es un concepto también un poco vago, y entonces aquí se le busca dar una mayor precisión. Y es al concepto de morada. Cuando en el artículo anterior, mejor dicho, el artículo 26, aún vigente, dice, se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias. Esta es la norma vigente actualmente.
Pero claro, ¿qué se entiende por casa habitada? Podría ser una noción más objetiva, o sea, se podría comprender mejor, pero ya cuando entramos a hablar de dependencias, ya se genera una cierta ambigüedad. Entonces, el legislador, aquí como criterio, se preocupó y definió ese criterio de dependencias. Lo divide en dos tipos: las dependencias de la casa en las zonas urbanas y en las zonas suburbanas. Entonces, dice, se considerará dependencia de la casa en las zonas urbanas los balcones, las terrazas, las azoteas, las barbacoas, los jardines, los garajes, cocheras o similares, y agregan otra noción que también es un poco vaga, que dice que tengan una razonable proximidad con la vivienda. ¿Qué quiere decir razonable proximidad con la vivienda? Es decir, por supuesto, si está pegado a la casa, obviamente ahí no cabe ninguna duda. Pero si volvemos otra vez a los, no sé, a un garage de repente que está alejado, o a, no sé, un cuarto de herramientas, o jardín, herramientas de jardín, o lo que sea que se tiene afuera, afuera de la casa, bueno, habría que ver si está dentro de estos conceptos, ¿no? Balcones, terrazas, azoteas, barbacoas, jardines, lo pone, garajes, cocheras o similares, que son los similares. Bueno, también habría que ver, eso da la posibilidad de interpretación también. Pero lo que debe calificarlos a todos es que siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda. Con respecto a las casas en zonas suburbanas o rurales, estas dependencias van a ser expresamente, están taxativamente enumeradas aquí, los galpones, instalaciones o similares que formen parte del establecimiento, siempre que tengan, y volvemos a lo mismo, una razonable proximidad con la vivienda. Entonces, instalaciones o similares, aquí también nos permite una cierta amplitud de interpretación. Desde el punto de vista del principio de legalidad, el principio de interpretación estricta, ¿verdad?, garantía de los ciudadanos, tendría que ser como más precisa, ¿no? Pero es cierto que dentro de todo, esta combinación de incisos que estamos viendo en este momento buscan perfeccionar, precisar esos otros conceptos vagos de morada o eventualmente de dependencia de la vivienda, ¿verdad? Bien. Hay un segundo numeral romano que dice que el funcionario del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa Nacional que en ocasión o con motivo del cumplimiento de sus funciones repele una agresión física o armada contra él o un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa en forma racional, proporcional y progresiva, en cuanto eso sea posible, y en las mismas circunstancias agote previamente los medios disuasivos que tenga a su alcance, sin perjuicio de la prueba en contrario. Aquí también hay una serie de precisiones, ¿no? Con respecto a determinados, digamos, conceptos que complementarían o que definirían un poco más esa
palabra o esa expresión que es de forma racional, medio de defensa de forma racional, ¿verdad? Fíjense, dice, tiene que ser en forma racional, proporcional y progresiva, dice acá. También podemos ver qué quiere decir proporcional y qué quiere decir progresiva. Proporcional es adecuada, tiene una relación, ¿verdad? Y progresiva es una secuencia en el tiempo. Y debe, además, agotar previamente los medios disuasivos que tenga a su alcance sin perjuicio de la prueba en contrario. Uno podría decir, bueno, pero esto no está ya previsto como una causal de cumplimiento de la ley y por consiguiente se aplicaría el artículo 28 del Código Penal. Tenemos que aclararlo todavía más aquí en el artículo 26. Bueno, ¿qué pasa con respecto a otros sectores de las fuerzas públicas, como podrían ser la prefectura o en fin, naval? También ahí quedan algunas imprecisiones todavía, pero insisto, la intención es buena y yo creo que mejora el texto vigente del artículo de la causa de justificación de la legítima defensa. El numeral tercero romano de este artículo 26 dice que aquel que repele el ingreso de personas extrañas con violencia o amenazas en las cosas o personas, o con la generación de una situación de peligro para la vida o demás derechos en un establecimiento que desarrolle actividad comercial, industrial o agraria en los términos establecidos por el artículo 3 de la Ley 17.777 de 21 de mayo de 2004, que define efectivamente qué se entiende por actividad comercial, industrial o agrario en ese artículo tercero de la Ley 17.777. Entonces, se agrega, como ven ustedes, una precisión, una nueva hipótesis de legítima defensa cuando ingresa un sujeto extraño a la organización, extraño a la empresa, por así podríamos decirlo, pero que ingresa de una determinada manera. Ingresa con violencia o amenazas en las cosas o en las personas, o creando una situación de peligro para la vida o demás, para la vida o demás derechos. Claro, pero esto uno podría decir, bueno, pero ¿y si la persona en lugar de entrar en una actividad comercial, industrial o agraria, lo hace en una escuela, por ejemplo? ¿No tendría también que estar incorporado aquí y capaz que hasta con más razón? Bueno, no. ¿Por qué? Porque aquí lo que se pretende es proteger aquellas situaciones de la actividad profesional que importen contacto con el dinero, con bienes susceptibles de tener un valor. Entonces, de esa manera se busca proteger esa situación, o esos bienes, mejor dicho, que por este artículo o numeral tercero se pretende introducir. Yo me preguntaba, bueno, pero si entra con esa misma manera, hace un par de años, así entró una persona en el estudio de un colega, profesor incluso de la Universidad de la República, amenazándolo de muerte incluso, ¿no? O sea que si esto pasa, pero en un estudio jurídico, parecería como que ya no podría interpretarse como una causa de legítima defensa en función de este numeral tercero. Habría que recurrir a los numerales anteriores. No quiere decir que no tenga derecho a defenderse esa persona. En fin, eso es en cuanto a la
legítima defensa, como instituto de justificación, que vemos que ha sido una gran preocupación, es decir, bueno, el ciudadano también puede defenderse más ahora, y por lo tanto esto es una colaboración potente a este bien jurídico que es la seguridad pública. El artículo segundo establece circunstancias muy especiales de agravación para el artículo 312 del Código Penal, que se refiere a las agravantes muy especiales del homicidio. Entonces, ya sabemos que es la pena mayor que está prevista en nuestro código, que son los 30 años de privación de libertad, y se establecen en distintos numerales cuáles son esas causas o circunstancias agravantes muy especiales. Ojo, porque también tenemos el homicidio especialmente agravado. Acá estamos hablando del homicidio muy especialmente agravado. Y entonces, bueno, impulso de brutal ferocidad, precio, promesa remuneratoria, por medio de incendio, etcétera, etcétera. Hay un montón de circunstancias agravantes muy especiales y agregan una numeral noveno, ubicada en el numeral noveno, que es cuando se hace, cuando la víctima es una persona que tiene la calidad de integrante o dependiente del Poder Judicial y del Ministerio Público, funcionarios públicos, policiales y militares. Ojo, pero siempre que el delito fuera cometido a raíz o en razón de su calidad de tal. O sea, en definitiva, por el cumplimiento de su función, viene a ser función profesional, ¿no? O sea que esto se agrega este numeral. ¿Por qué? Porque también se busca, dentro de esta protección de la seguridad pública, se busca también la seguridad de las personas que están comprometidas en precisamente la gestión de la seguridad pública en nuestro país. Al artículo 89 del Código Penal, que aplica, o mejor dicho, agrega un inciso, o mejor dicho, un numeral al artículo segundo, perdón, el artículo tercero de la ley, ¿verdad? Dice, agrégase al artículo 89 un numeral segundo, que dice, la aplicación del máximo se considerará justificado en el caso de los cómplices de cualquiera de los delitos previstos por el decreto ley de estupefacientes de 14.294 y en los delitos previstos en los artículos de rapiña, 344, rapiña bis, que es el copamiento, rapiña con privación de libertad, el secuestro, que es el artículo 346, y el 350 bis, que es la receptación, que está prevista en el código, en nuestro Código Penal actualmente de esa forma. O sea que estamos elevando la pena de los cómplices en estos delitos a la pena que recibiría el autor. Entonces, la condición de cómplice ya ahí, en definitiva, es como decir que queda equiparado al autor, y esto agrega, por supuesto, ese endurecimiento, ¿no? Y además se citan unos delitos especialmente, podríamos decir, alarmantes o que generan sensación de peligro, especialmente en la sociedad. La rapiña, ¿verdad? El copamiento, el secuestro, la receptación quizás no tanto, pero los otros sin duda. Se crea un delito en el artículo 4 de esta ley
que es la resistencia al arresto. Y está previsto en el artículo 173 bis. Y dice que el que al recibir orden de detención de parte de una autoridad pública ejerciera resistencia física al arresto o huyera del lugar para impedirlo, será castigado con una pena de 6 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. Con la misma pena será castigado el que intentara impedir la detención de otra persona oponiendo resistencia física, obstruyendo la acción de la autoridad o facilitara su fuga. Si en la resistencia al arresto se agrediera o atentara contra la autoridad pública, la pena será de 6 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. En realidad, lo que podríamos sostener de manera un poco superficial es que, en definitiva, estamos hablando de un delito de desacato. Desacato especialmente castigado, mejor dicho, más gravemente castigado, o tomando algunas hipótesis más precisamente como si fueran delito de desacato, ingresando en una conducta, digamos, fácil de definir, que es resistencia al arresto. Y dice cualquier autoridad pública. Ahora, yo digo, si es un funcionario administrativo y quiere arrestar a un señor que está, en fin, ahí adelante en la baranda, en fin, ¿no ingresa dentro de este concepto de autoridad pública? Quizás lo que habría que haber dicho es la policía o la autoridad administrativa encargada de la ejecución, del control de la digamos, de la seguridad pública, ¿no? Policías, militares, etcétera, ¿no? Pero no ha sido que se agrega. El proyecto de febrero decía autoridad pública competente. En este caso dice una autoridad pública, así nomás. Entonces, claro, ahí se ve que quisieron ampliar el concepto, pero al ampliar el concepto lo hacen más indefinido. Y por lo tanto, me parece que pierde garantías la interpretación de este tipo penal. Bien. Hay en el artículo 5 de esta ley de urgente consideración, hay una circunstancia agravante del delito de encubrimiento, que es el artículo 197 bis. Dice, se considerará circunstancia agravante el encubrimiento que refiera a cualquiera de los delitos previstos por el Decreto Ley 14.294, que es la ley de estupefacientes, y en los delitos previstos en los artículos, y volvemos a los mismos delitos: rapiña, rapiña con privación de libertad, receptación, en fin, aquí lo que no está es el rapto, parece. Pero bueno, está el secuestro, ¿ven? Este agregó el secuestro. Entonces, en estos casos, la pena se aumenta en 1/3. Entonces, se está apreciando como una fuente importante de inseguridad pública las conductas que encajan dentro de la ley de estupefacientes, que tiene muchísimo que ver con la ley de lavado de activos, en fin, bueno, ya se verá eso, pero lo cierto es que se entiende. Y en parte esto también está reflejado en las estadísticas, porque, por ejemplo, la mayor cantidad de homicidios
en el ámbito criminal uruguayo el año pasado, la mayor cantidad de homicidios se produjo por enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes. En definitiva, podríamos resumirlos así con un concepto quizás muy general, ¿no? Pero bueno, es una fuente especial de criminógena, ¿verdad? Podríamos decir. En el artículo 6º se habla del delito de violación, que podríamos sostener en función del artículo 19 de la ley 19.580, que ya había sido derogado ese tipo penal por el delito del 273 bis. ¿Por qué? Porque en el caso de la ley 19.580 se prevé cualquier penetración, por mínima que sea. Entonces, obviamente, siempre vamos a estar hablando de violación en ese caso. Es más, hasta las penas eran iguales, con lo cual ahora viene una ampliación. Y entonces dice que el artículo 272 del Código Penal, que es precisamente el delito de violación, queda redactado de la siguiente forma: comete violación el que compele a una persona del mismo o de distinto sexo con violencias o amenazas a sufrir la conjunción carnal, aunque el acto no llegara a consumarse. Y agrega lo siguiente: la violencia se presume cuando la conjunción carnal se efectúa con personas del mismo o diferente sexo menor de 15 años. ¿Se acuerdan que, de acuerdo a la legislación vigente actual, la edad son 12 años? Aquí la ley está subiendo la edad de la víctima a 15 años. O sea que si es menor de 15 años, se presume que hubo violación. Antes tenía que ser menor de 12, ahora no, ahora tiene que protegerse incluso más personas, porque tienen que llegar a tener 15 años. Después, en el numeral quinto se agregó una presunción más, y es que cuando se comete la violación mediante abuso de las relaciones domésticas, y este delito se castiga, según los casos, con penitencia de 3 a 16 años. La violación actualmente en nuestro Código Penal se castiga con 2 a 12 años. Aquí lo estamos elevando de 3 a 16 años también. Estamos en el tiempo previsto. Yo quisiera saber si quieren hacer preguntas, si seguimos comentando normas. No quiero ser un abusador, o sea que la organización dirá... No, está perfecto, profesor. No, yo quería hacer un aporte y en el medio una pregunta en realidad, porque vemos como delitos como la violación o el abuso sexual especialmente agravado, tienen una mayor ampliación, por así decirlo, o se penan más en lo que sería la máxima del delito, pero no cambia tanto en lo que es la mínima. Quizás en el delito de abuso sexual se podría haber un avance, por así decirlo, en la mínima. ¿Esto cómo influiría luego en lo que sería la práctica de derecho penal en sí? ¿Cómo se influiría? Sí, bueno, entonces, como le decía, la violación subió de pena de penitenciaría, que tenía mínima 2 años, ahora la mínima son 3 años de penitenciaría. Y la máxima de penitenciaría, que está prevista, o sea, la vigente, es 12 años. Y esta ley, este proyecto de ley, lo sube a 16 años, ¿verdad? O sea que está considerando
más grave el delito en función de que la pena, tanto en la mínima como en la máxima, es mayor a la del delito vigente. En el artículo del abuso sexual, que es el número 7 de la ley y es el 272 bis del Código Penal, se agrega, efectivamente también con respecto a la pena, mejor dicho, se produce un incremento. ¿Por qué? Porque la pena que está prevista hoy es de 8 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. Y fíjense ustedes el aumento cómo es. De 6 meses pasa a 2 años la mínima. Y de 6 años de penitenciaría pasa a 12 años de penitenciaría. Eso para que vean ustedes el grado de agravamiento de las penas. Esto tiene que llevarnos a una pregunta más genérica, que tiene que ver precisamente con la política criminal, y es decir, ¿hasta qué punto las penas de los delitos? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que habrá que hacer es decir, bueno, no, hay países, incluso Estados Unidos, tiene pena de muerte, hay otros países que todavía lo tienen, algunos estados de Estados Unidos lo han dejado, pero lo cierto es que igualmente hay delincuentes que delinquen sabiendo que pueden incurrir en pena de muerte. O sea, esa función de prevención general y de prevención especial que nosotros enseñamos en la facultad y que nos viene dada por la doctrina a lo largo de la historia, tenemos que tomarlo con, digamos, con prudencia. ¿Por qué? Porque quizás lo que sea más eficaz en algunas circunstancias es la prevención desde el punto de vista fáctico. O sea, el mejor funcionamiento de las autoridades encargadas de la represión del delito, de la vigilancia, mejor dicho, para la protección de, estos casos podrían ser los menores o las víctimas de estos delitos, ¿verdad? Es decir, la prevención tiene una cierta función, pero no es la idea principal. Y esta ley de urgente consideración va por este camino, diciendo, endureciendo las penas, yo favorezco la seguridad pública. Y esto, ojo, no siempre es así. ¿Por qué? Porque se requiere un cambio cultural en la sociedad. Y si se pretende enseñar esos cambios culturales en base al rigor de la pena, cuando ya incurrió en el delito es cuando se va a enterar. O cuando un compañero de él incurrió en el delito, se va a enterar de que existe esa gravedad del delito, cómo se castiga. Entonces, los procesos culturales llevan tiempo, pero no necesariamente deben ser las leyes mecanismos de enseñanza. Son los mecanismos extremos de enseñanza, pero la enseñanza tiene que venir dada por las formas tradicionales que se forman los ciudadanos, empezando la familia, ¿no? Siguiendo por las comunidades o colectividades, las comunidades religiosas, los clubes sociales, la educación formal o eventualmente informal. Todo eso contribuye muchísimo de manera más eficiente y más amplia con respecto a la prevención, que el mero incremento de las penas. Bien, muchas gracias. No, aparte cuando hablamos de lo que serían las teorías de las penas, terminamos en realidad discutiendo sobre una concepción, un concepto o conceptos en general que terminan siendo subjetivos, porque cada uno entiende qué función cumple la pena en tanto a cómo es que se va a usar. Tenemos, no sé, el concepto de Feuerbach en Alemania o de Romagnosi en Italia, que son muy parecidos en tanto a la disuasión de la pena como aquella pena en la cual
va a influir en realidad en el sujeto que está en dudas de si actuar antijurídicamente o no, o más aquella de Garófalo que, digamos, corta tajante y dice, no, la pena en realidad lo que hace es separar al individuo de la sociedad como la naturaleza separa a aquel que no se adapta al medio. Entonces, termina siendo, en palabras de profesor Barreto, un hecho político totalmente la pena. Es a decisión de gobierno las políticas criminales que adopta para llevar adelante un programa de gobierno, por así decirlo. No sé qué opinan eso. Bueno, justamente lo que le dije como primer elogio de esta ley es que estaba encantado con la creación de este organismo, que es honorario, integrado por 3 personas nada más, pero que pueden invitar a otros integrantes a participar de la tarea, que es precisamente una digamos, institución muy modesta, porque hasta es, insisto, es honoraria, que asesora en materia de política criminal. Y ahí es precisamente donde hay que manejar estos conceptos. Es decir, ¿vamos a prevenir nosotros o vamos a tener que proteger en este momento el bien jurídico, por ejemplo, medio ambiente? El resto del mundo, el medio ambiente está siendo protegido penalmente, ¿verdad? Acá tenemos 2 disposiciones, pero podemos decir que no. ¿Qué pasa con los delitos informáticos? Bueno, prácticamente no tenemos legislación informática. Entonces, lo que hay que hacer es apreciar cuáles son esos bienes importantes para nuestra convivencia y luego educar también, buscar educar también a través de los sistemas normales de educación que no son exclusivamente el rigor. También el derecho penal como limitante del poder punitivo del Estado, que está en constante pugna con la sociedad, por así decirlo. Es el derecho, Efectivamente, efectivamente. Por eso eso, mismo, el tener una política criminal define con mayor precisión hasta dónde llega el ius puniente. claro. Hasta dónde llega. Le comento que acá están comentando, Daniel pregunta si al introducir tanto al instituto no le estamos vaciando de contenido. Es algo que usted hizo referencia al principio, estaría bueno si puede remarcar un poco su idea sobre llenar de derecho penal de normas penales, si hace bien, si es necesario de verdad. Cuando usted mismo decía, por ejemplo, que en la legítima defensa muchas veces, en lugar de aclarar, oscurece, o terminamos cayendo en lo que ya sería el artículo 26 del Código Penal. Bueno, es cierto. Vamos a ver, no necesariamente el incremento de tipos penales configuran una buena dogmática penal. Hay veces que los tipos penales pueden ser menos que los que se pretenden y sin embargo estar bien protegidos los bienes jurídicos principales. Eso es también una cuestión de técnica legislativa. Por ejemplo, si yo, en el caso del artículo 173 bis, que quiero agregar y que lo agrego como si fuera un tipo nuevo, bueno, podría quizás agregarlo como un agravante, nada más. Y esto sí que es una cuestión de técnica, ¿eh? Y política criminal que me dice, bueno, desde el punto de vista de política criminal, sí, me interesa que se proteja mucho a los funcionarios en el caso de resistencia a la detención o al arresto, ¿no? Me interesa mucho que se proteja esto. Me parece muy bien que se proteja, pero ya no está previsto en el artículo 173 cuando se produce una desobediencia a la autoridad, ¿verdad? Quizás mejorando el tipo penal, pero bueno, no incrementándolos innecesariamente, ¿verdad? ¿Verdad? Hay otros tipos penales que sí convendría introducir, sobre todo cuando van apareciendo nuevos bienes jurídicos a proteger, ¿verdad? O nuevas formas de agresión a los bienes jurídicos tradicionales. Hoy, por ejemplo, la correspondencia particular no tiene sentido protegerla que viene en un sobre
como si fuera una carta, porque digo, casi nadie utiliza el correo normal, ¿no? Si acaso para los paquetes, pero para carta uno utiliza el mail o el WhatsApp o cosas muy sencillas desde el punto de vista técnico. Pero ahí está reflejada la intimidad también de la persona. Entonces habría que proteger el bien jurídico, violación de correspondencia, no solo cuando requiere, como lo requiere nuestro tipo penal, la apertura de un pliego. Eso, obviamente, está bastante pasado de moda, ¿no? En cuanto a correspondencia privada. Sí, sí, Así bien. que... No, y en cuanto a estos proyectos, estas leyes penales en discusión en el Parlamento hoy en día, como decíamos, sienta bases de un programa de gobierno en realidad que ponen en práctica o se quiere poner en práctica, que se hace, por lo que yo interpreto, a través de lo que el ciudadano uruguayo entiende que es inseguro. Porque por algo, como usted decía al principio, le dedica un cuarto de parte del proyecto de ley de urgente consideración y le da la importancia que entiende el gobierno en representación del Estado, importante y necesario en esos cambios. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto un concepto subjetivo como la seguridad, porque termina siendo subjetivo, es objetivable hacia todos y no se está ingresando en lo que sería una criminología mediática, obviamente a través de los agentes mediáticos y la experiencia que vamos contando entre nosotros, y este valor subjetivo objetivable se va transmitiendo de persona a persona con los medios de comunicación como grandes difusores, ¿no? Claro, efectivamente. Los medios de difusión son también una forma importante de educación, ¿no? Entonces, vendríamos también a, digamos, a apoyarnos en los medios de comunicación para tratar de difundir esos conceptos de seguridad pública. Muchas veces lo que pasa es al revés. Los medios de comunicación lo que hacen es transmitir la inseguridad que se está viviendo en casos aislados. Pero claro, como lo vemos en un medio de difusión, ese mismo caso, y en otro caso, y en otro caso, y así sucesivamente, en los distintos medios de comunicación, al final terminamos influidos en nuestro concepto de seguridad pública, ¿verdad? Entonces, los medios de difusión juegan un papel importantísimo, por supuesto, ¿no? Bueno, Zaffaroni incluso pone el ejemplo, hablando de la criminología mediática, del atentado de las Torres Gemelas en comparación de las muertes que hubo a causa de otros eventos durante el año, pero que sin embargo la trascendencia y la importancia que se le dio, mejor dicho, el foco que se puso fue en Estados Unidos y no en el resto del mundo, por el impacto justamente y el alcance que tienen los medios de comunicación hoy en día, que son masivos en niveles exponenciales. Sí, sí, y además con una responsabilidad muchas veces muy difícil de controlar, porque si la noticia se está originando en una red social con un operador que está situado en Islandia y es el que está creando este escandalete, diciendo disparates de algunas personas o creando sensaciones de inseguridad falsas, bueno, ¿cómo hacemos como para parar eso? Bueno, habría que crear unos mecanismos especiales para hablar con Facebook y decirle que lo baje y etcétera, etcétera. O exigirles, como hace Alemania, la presencia en nuestro país de un redactor responsable, ¿no? De forma tal de que no haya que ir a pedir la extradición de un sujeto que está en Islandia cuando ya causó todo el efecto que podía causar. ¿Por qué? Porque con el hacer enter, en un segundo se difunde de manera ilimitada, indiferente, además, a todo tipo de personas, porque hoy en día cualquiera integramos a una red social,
Y, lógicamente, eso requiere un control inmediato. Y ese control inmediato muchas veces no se puede dar precisamente por las dificultades que generan estos medios de difusión electrónicos, que hoy en día, en la era de la posverdad, tienen todavía más importancia que quizás los medios de comunicación tradicionales. Exacto. Importa más la cantidad de likes que tiene una determinada información que lo que pueda llegar a decir un medio de difusión tradicional. Claro. Hay una horizontalidad total y plena hoy en día, en realidad, en cuanto a comunicación, incluso para la libertad de prensa o la libertad de expresión en sí, dónde es que se fija el límite de lo permitido, de lo que no, dónde entraríamos en lo que sería una injuria. Entonces es un límite muy, muy escueto. Bueno, ya hay legislación comparada, empezaron en el año 2017 estas primeras leyes, algunas de ellas, como la ley alemana, por ejemplo, castigando con unas penas absolutamente siderales, 25 millones de euros a Google o a Facebook o a Twitter o a quien sea, si no baja la información en el tiempo que le exigen que la baje. Imagínense, hasta 25 millones de euros. Y además Alemania le pide a Google que tenga una persona responsable en Alemania. Llámese redactor responsable o como lo quieran llamar. Pues, lo mismo sucede en otros países. Indonesia tiene una ley parecida a la alemana, y así sucesivamente se está generalizando ese tipo de control, pero lógicamente tiene gran dificultad. Para que estas empresas se sientan de alguna manera sancionadas, obviamente las multas tienen que ser colosales, si no, lo asumen como un costo más. Por eso tienen que llegar a cifras como estas que les decía yo de la ley alemana de 2018, 17, que entró en vigor al 18. Y cuánta conexión que tiene que haber entre el derecho penal limitante del poder punitivo y la sociedad en sí. No por algo es que se implementan, por así decirle, un cuarto de lo que entra en la seguridad pública sobre los cambios en la ley, tanto 19.315 como la 18.315, como ley de procedimiento penal y ley orgánica policial, y ley orgánica policial. Si quiere un poco exponer desde su punto de vista qué tal estos cambios, si está a favor o no en contra, o si quiere introducirse en algún artículo en particular, siéntase libre de exponer, así que le dejo la Usted palabra. usted se refiere, acláreme un poquito más, ¿es Bien. desde el punto de vista procesal? No, desde el La, punto de vista del cambio normativo que implementa el proyecto en la ley orgánica policial. con respecto a la ley orgánica policial, Exacto, en materia de prevención. exacto. Entonces, la ley orgánica, la ley orgánica policial se ve modificada en varios puntos, buscando darle más garantías al funcionario policial, pero a su vez limitándolo en cuanto a las garantías individuales de las personas, del ciudadano común. Por ejemplo, estamos hablando de la detención por identificación. La persona no lleva la cédula, le pedí la cédula, o me muestra una cédula que es de un amigo, entonces me lo llevo, ¿no? Y me lo llevo a la seccional policial, y bueno, y ahí me ponen un plazo. Me dicen que yo no puedo mantener a esta persona, en función también de lo que dice la Constitución, ¿verdad? No puedo detener a esta persona más de 2 horas. En algunos otros casos, cuando hay otro tipo de cuestiones que no son el examen o la constatación de la identidad de la persona, sino, por ejemplo, la constatación de que se está cometiendo un delito, o sea, una situación de flagrancia, bueno, yo puedo detener a la persona, mantenerla, pero, ojo, en 4 horas yo tengo que dar a lo sumo información
a la fiscalía y después de ahí empezamos con el procedimiento. Lo que hay de criticable en esta ley, en este punto, es que debería permitirse la defensa desde el primer momento a esa persona que fue llevada a la comisaría y que es detenida mientras se hacen esas primeras averiguaciones. ¿Por qué? Porque quizás suponga una declaración contra sí mismo, contra la propia persona, dicho de una determinada manera, cuando en realidad, si hubiera estado aconsejado por la defensa, dice, no, no digas eso, tenés que decirlo de esta otra forma, porque la realidad dice que esto es lo que hiciste, en cambio, si vos decís que hiciste esto otro, eso es delictivo, ¿no? Ojo, no quiero decir que la defensa le tiene que decir que diga mentiras, no. A pesar de que sabemos que también el ciudadano tiene derecho a guardar silencio y a decir, no, yo no quiero hablar hasta que no aparezca mi abogado, ¿no? Eso tiene que tener el derecho también. Sin embargo, acá en esta ley no está previsto esa presencia temprana, concomitante, de la defensa. Y sería una buena exigencia la de que tuviera precisamente intervención la defensa desde esos primeros instantes. ¿Y qué relación cree que tiene, capaz que una pregunta más, abriendo paréntesis, el derecho con la sociedad? Porque muchas veces se habla en la prensa de legítima defensa, del policía, cómo tiene que actuar. Últimamente estuvo en boca de todos el tema del porte de armas, que es, creo que junto a la presunción de inocencia del policía, que se agrega además, estuvo en un debate de todos y quizás muchas veces quienes están más alejados del derecho no manejan con tanta fluidez esos conceptos. ¿Cree que el ciudadano tendría que informarse o desde el derecho habría que decir no conceptualizar tanto y bajar un poco más a tierra todo? Bueno, cuando las normas son complicadas, a veces son complicadas necesariamente porque tienen que regular una situación a la vez complicada y, por otra parte, quizás no hay una forma simple, complicada para expresar lo que se quiere. Es decir, es una causa prácticamente de fuerza mayor. Es cierto, cuanto las leyes mejor se comprenden, son más fáciles de interpretar, tanto sea por el ciudadano como por el juez o por el policía. No decimos para los profesores de derecho penal. No todos tienen por qué los ciudadanos ser profesores de derecho penal. Al revés, ¿no? Son ciudadanos y tienen que vivir en un régimen de seguridad que les permite ejercer la libertad. Con respecto a eso que usted dice del porte de armas, trae efectivamente esta ley una nueva disposición que permite a los jubilados policías retirados utilizar o seguir utilizando el arma de fuego. Nosotros tenemos una normativa especial que rige todo el tema del porte de armas, que es un delito, como ustedes saben, creado por la ley 19.247, que me parece que, y con la definición de arma de fuego que da la ley 17.296. Y tenemos también la ley de faltas, 19.120, que expresa también la prohibición de la utilización de armas, pero se castiga, ya sabemos, con multa, simplemente no previsto. Pero lo interesante es la regulación del porte de armas previsto por estas normas, que refieren a ciudadanos cualesquiera. En cambio, esta disposición, que si mal no recuerdo era el artículo 35 de la ley
orgánica policial, autoriza a los funcionarios policiales retirados a seguir utilizando el arma de fuego. Si no fuera un funcionario policial y tuviera un arma de fuego, está cometiendo un delito. Puede ser el porte de armas o simplemente el tener las armas. En ambos casos, además, la ley supone la confiscación del arma respectiva. En cambio, en el caso del delito de porte de armas previsto por la ley, está, insisto, en el artículo 141, si mal no recuerdo, de la ley, ya le voy a decir, de la ley 17.296, que dice, artículo 141, el que portare un arma de fuego, habiendo recaído sobre su persona sentencia condenatoria ejecutoriada, cuya fecha no excediera los 5 años, por la comisión de alguna de las figuras delictivas previstas en los artículos tales y cuales, que suelen ser los mismos delitos estos que causan una especial conmoción, ¿no? De lesiones graves, violación, atentado violento al pudor, etcétera, etcétera. Son un montón, ¿verdad?, los que pueden ser condenados de esa manera. Y después tenemos que hay una agravante genérica que consiste precisamente en la utilización de armas de fuego. Es en el segundo inciso, si mal no recuerdo, de la ley 17.200, vamos a ver, un segundo, y ya lo vemos. De la ley 17.000, perdí el número ahora, perdón. El concepto, Ahí, igual, el concepto quedó claro, igual me parece. 17.296. 296, bien. 17.296, que hace además la definición, si mal no recuerdo, la definición de arma de fuego, que uno podría decir, bueno, pero esto entonces deroga el artículo 293 del Código Penal que hace referencia al concepto de arma y divide las armas propias, impropias. Recuerdan, ¿verdad? Es un delito, digamos, un artículo muy viejo y genérico también, dentro del cual, lógicamente, ingresa el concepto de arma de fuego, pero está especialmente previsto, ya les digo, en esta ley, en su artículo 1, el artículo primero de la ley 17.296. Ahora, mi pregunta es, el porte de armas para el oficial retirado, porque la ley 18.405 dice que el oficial se retira a los 70 años de edad, una vez cumplidos los 70 años de edad, y estipula otras también condiciones. Ahora bien, pasaría a ser, al ser un agente policial retirado, un civil. Pasa de una posición a la otra, capaz que con una experiencia mayor en lo que sería la seguridad pública, cómo prevenirla y las medidas a tomar en determinadas situaciones, pero pasaría a ser un civil. ¿Qué peligro cree que puede tener que justamente que estas personas, una vez retiradas, lleguen a la edad de 70 años, con lo que refiere la edad en sí, en todos sus aspectos, a tener el porte de armas? Porque a su vez, declara, el proyecto lo que plantea es que sus acciones sean tomadas como si estuviesen en servicio. Sí. Entonces, Efectivamente. Entonces,
eso supone una, digamos, la aplicación de la ley orgánica policial, ¿verdad? Que entonces tiene unas limitaciones importantes, pero por otro lado, como le decía recién, y me parece recordar que el artículo 53, se autoriza al funcionario policial a seguir usando su arma de fuego a pesar de que esté retirado. Claro, uno puede decir, pero entonces también una persona retirado de 80 años puede seguir utilizando el arma de fuego. ¿No será quizás una, digamos, un factor de peligro más para la sociedad por la eventual incapacidad de la persona o lo que sea? Bueno, en ese caso, lógicamente, hay que tomar en cuenta la capacidad de la persona. Y la ley orgánica policial lo prevé en ese artículo 35 o 53, no me acuerdo en este momento la norma. Claro, porque podría darse el ejemplo burdo que se da comúnmente de una persona anciana, digamos 80 años, incapacitada, de la cual le roban una manzana del árbol y lo que tiene a mano es su arma de Sí, servicio, por así claro, decirlo. Y va y le dispara y podría discutirse si hay defensa legítima o no, en ese sentido. claro, sí, pero Ahora, sí, diga. no, que ahora bien, ahí entraría lo que hablamos al principio, lo de la legítima defensa, que debe computarse en un tiempo determinado, con, no con una proporcionalidad, sino con la racionalidad del medio empleado, pero ahora hablamos, la racionalidad del medio empleado es el que tiene más a mano, y como sujeto incapaz, el arma puede llevarla consigo todo el día y sería el medio empleado a repeler el daño inminente o que ha sufrido, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre la utilización del arma de fuego está basada en un permiso administrativo. En caso de un ciudadano cualquiera que no fuera policía, tiene que tramitar la famosa licencia de porte de armas o lo que sea, eventualmente ampliarla en el tiempo, y lo mismo sucede en el caso del funcionario policial, que cada tanto tiene que dar permiso para seguir usándolo, desde el punto de vista administrativo. Claro. Tendría que hacer un seguimiento en realidad en el tiempo de pruebas para constatar, como comentaban acá en el chat, que es idóneo para utilizar el arma de fuego corta, o sea, los 30 centímetros de cañón. Efectivamente. Bien. Este, bueno, profesor, si le parece, abro debate y a preguntas por la hora, ya son 6 menos cuarto. Imagino que usted debe estar ocupado y hacer otra cosa, así que abro debate y les comento a los que quieran preguntar que vayan levantando la mano, que a medida que lo vamos viendo, les doy la palabra. Perfecto. Bien, bien, voy viendo a ver si hay alguien con la mano levantada. Acá, eh, Roberto, te doy la palabra y le preguntás. Fíjate si puedes hablar. Hola, ¿me escucha? Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal, profesor? Mi nombre es Federico, soy Federico Roberto, estudiante del ciclo de abogacía, y quería hacer una consulta respecto a, bueno, a su nueva academia y los numerosos fundadores que constituyeron en diciembre del 2019 esta, esta nueva academia de la facultad. Se posicionó en contra de forma integral de la ley de urgente consideración, y sobre todo hubo varias declaraciones contundentes de lo que es el director, el doctor Aller, respecto a que había como una supresión de derechos y de garantías. Tenía una posición muy crítica. Y desde de su discurso, de lo que se fue conversando con Marcel, si bien usted tenía algunas precisiones, algunas aclaraciones, no sé si comparte esta postura tan rígida o tan crítica, y si esta nueva academia tiene alguna postura propia respecto
la temática, o si ustedes tienen una personal respecto a la LUC de forma integral y sobre todo a temas que nos conciernen al derecho penal. Muchas gracias y no tiene por qué responder. ¿Sí? No, por favor, encantado. El asunto es así. No hay que confundir la Academia de Derecho Uruguaya, que fue inaugurado en diciembre del año pasado, y son 35 miembros de distintas materias, profesores, la mayoría, y el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Son cosas distintas. Lo que el doctor Haller seguramente debe haber expresado es la opinión que adoptó el Instituto de Derecho Penal cuando nos reunimos en febrero para analizar el proyecto que en aquel momento funcionaba como LUC, como Ley de Urgente Consideración. Después vino el otro proyecto o la ampliación de este, ¿verdad? Entonces, en aquel momento, la reunión de la mayoría de la concurrencia del instituto se pronunció muy duramente en contra. Eso es cierto. Yo estaba presente, la verdad es que pienso que o sea, no estoy plenamente de acuerdo con lo que dicen. Hay cosas positivas en la ley, hay cosas mejorables y hay cosas que se tendrían que corregir porque son errores, como por ejemplo la falta de defensa cuando la persona empieza a ser indagada. Y ni que hablar cuando hablamos de la institución del colaborador, ¿verdad? Que es el funcionario o particular que se mete en la organización criminal para ir sacando información y otorgársela a la policía, ¿no? Eso está muy discutido desde el punto de vista ético y el proyecto este de ley, la LUC, pretende ampliar este instituto del colaborador a todos los delitos previstos en el Código Penal que sean competencia de los juzgados letrados. O sea que tienen que ser delitos de determinada jerarquía, pero puede ser cualquiera. En mi modo de ver, por ejemplo, este instituto del colaborador tendría que ser previsto solo para delitos, digamos, considerados de una especial gravedad y no así con carácter genérico, ¿verdad? Pero eso es una opinión personal. Bien. Muchas gracias, profesor. Acá Daniel tiene la mano levantada. Ahí le activé el micrófono. A ver. Daniel, probad ahí. Fíjate si puedes hablar. Hola, sí, no sé si me escucha. Se escucha, se escucha. Bajito, pero te escucho. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Ahora sí. No, mi consulta era si con este nuevo artículo primero de legítima defensa estaríamos tomando postura porque el cumplimiento, que no estaría actuando el funcionario policial en cumplimiento de la ley, sino en legítima defensa. Después, la otra pregunta que se me ocurre esto, si es correcto esta forma de plantear al instituto, o como vemos en derecho comparado, que si uno mira las normas que recogen la legítima defensa en toda Sudamérica, no hay ningún artículo que lo llene tanto de contenido al instituto. Esas serían las dos preguntas, profesor. Sí, efectivamente. El modelo más sencillo en el derecho comparado es la legítima defensa prevista en el Código Penal alemán. O más ampliamente regulada en el derecho comparado, parecida a lo que quiere ser la nuestra, es la ley
la legítima defensa prevista en el Código Penal italiano, que también tiene sus problemas porque en muchos casos no habla de racionalidad, sino que habla de proporcionalidad. En fin, tiene también indefiniciones que ellos tienen. Pero, por ejemplo, el Código Penal alemán no habla del lugar de comisión del acto, de la agresión y del lugar de defensa, ¿no? Por ejemplo, que sea en la casa o que sea en la dependencia, eso no lo tratan para nada. O sea, queda librado al criterio para el caso concreto. Bien. Esa es una de las preguntas. ¿Y la otra cuál era? Desactivar el micrófono nomás. ¿Ya? Sí, plasmar el cumplimiento, como lo vemos en cumplimiento de la ley, el actuar policial se implica tomar una postura de que entraría dentro de la legítima defensa y ya no sería cumplimiento de la ley, como causal de antijuricidad. Bueno, efectivamente. Uno podría decir, no, es una hipótesis de cumplimiento de la ley, pero ¿qué pasa? En la ley orgánica policial no está tan precisamente previsto la forma de actuación del policía como para decir que está incluida la misma hipótesis que quiere incluir la ley de urgente consideración en el artículo 26, si mal no recuerdo es el numeral tercero romano, una cosa así. O sea que uno puede decir, bueno, no, lo que vamos a hacer es tratar de concretar esa forma de cumplimiento de la ley en función de estos criterios que introducimos ahora en el artículo 26 de la LUC. O sea, es como una precisión, pero efectivamente el funcionario está cumpliendo su función. Bien. Acá tenemos la mano del profesor Fernández levantada ahí. Fíjese si. Ahí, hable nomás. Buenas tardes, un gusto, Pedro, escucharlo como siempre. ¿Se escucha? Se escucha, se escucha. Bien. Perfecto. Bien, compartir con ustedes la preocupación de la redacción de la legítima defensa en cuanto a que no sería necesario apreciar lo que sucede antes, digamos, de la respuesta posterior, ¿no? Y lo otro que quería compartir con usted, si participa de la idea de que hay como una tendencia que teníamos en la ley de estupefacientes, que es equiparar tentativa a consumación, y que en la LUC se introduce, digamos, si bien como no como una norma específicamente de la parte penal, pero sí asignándole una respuesta específica a la libertad a prueba, al excluir determinados delitos, dice que no importa, en el artículo 32 dice que no importa si es tentado o consumado, y a su vez no importa el grado de participación. Digamos, si comparte la preocupación de que esta tendencia, digamos, a ir hacia el desvalor de acto y no de resultado, es preocupante en la legislación, digo, además de todos los otros temas que tiene este proyecto. Pero se está como consolidando esta manera de legislar que es propia del derecho penal autoritario, me parece. Entonces, le quería plantear esta preocupación, si usted comparte la preocupación y qué opinión nos puede dar de la misma. Bueno, sí, la comparto y además, como señalé, elevan la pena del cómplice a la pena del autor, ¿no? Entonces, el principio de justicia, ¿dónde está? Porque el cómplice, lógicamente, tiene una menor carga de responsabilidad, porque si no lo llamaríamos coautor o autor de derecho viejo. Pues entonces, tiene menos injerencia, su conducta es por lo tanto, entre comillas, menos ilícita, por lo tanto, lo que le correspondería a él, según este criterio de justicia, de Ulpiano, de que a cada uno le corresponde
lo suyo, etc., bueno, lo que le correspondería a él sería un tratamiento diferencial del autor, y por lo tanto una pena menor. Quizás a lo mejor lo que habría que hacer es ver si es una persona que es adicta, y entonces, bueno, hay que prever medidas curativas para él. Bueno, eso está dentro del régimen general, ¿verdad? Pero efectivamente estoy de acuerdo con eso. Gracias. Bien. Si alguien quiere hacer otra pregunta, levante la mano, como venimos diciendo, y vamos siguiendo la palabra. Voy agradeciendo primero que nada a todos los asistentes de todas partes de Sudamérica, de México también, de Guatemala, Colombia, a todos los compatriotas también. Y acá Franco tiene la mano levantada, le doy la palabra. Franco, ahí probá, fíjate si puedes hablar. Buenas tardes, Buenas tardes. doctor Montano. Le quería consultar sobre también, más que nada sobre la legítima defensa, un poco creo que lo ha mencionado anteriormente, pero en el particular, cuando habla de funcionarios del Ministerio de Defensa, entiendo yo que los funcionarios del Ministerio de Defensa, más que nada, están para resguardar la integridad del territorio nacional y su trabajo mayoritariamente en la zona de frontera. Ahora, están bajo el cumplimiento de la ley, al igual que los funcionarios del Ministerio del Interior, los policías, pasarían ahora a tener otro instituto. Por otro lado, también la legítima defensa no estaría ya respondiendo como un simple ciudadano común. ¿Por qué esta sobreprotección sobre el funcionario del Ministerio de Defensa? Es mi interrogante. Bien, no solo la sobreprotección del funcionario policial o militar, sino, mire que también están implicados en esa sobreprotección, aunque en normas con un número diferente, también integrantes del Ministerio Público, integrantes del Poder Judicial, ¿verdad? O sea que se busca respaldar más la protección de esas personas, porque cuando van a funcionar esas disposiciones protectoras o más protectoras de esos funcionarios, cuando el hecho delictivo contra ellos se comete en razón de la función que ellos desempeñan, ¿verdad? No es por el nombre, simplemente, ¿no? O por llevar plata, no, es por la función que ellos cumplen. Y esa es la intención de la ley. Cosa que habrá que ver, pero bueno, en el delito de feminicidio, por ejemplo, incorporado a nuestra ley como una agravante muy especial del delito de homicidio, también dice que es el homicidio de la mujer por la razón de ser mujer o por causa de ser mujer. En este caso es por causa de la función que los sujetos cumplen. Bien. Bueno, no habiendo más preguntas, agradecerle de vuelta a todos los asistentes que ya se ha ido a la hora y media de esta muy buena oportunidad para dialogar. Al profesor, usted quería agradecerle más que nada por permitirnos este espacio, por permitirnos esta oportunidad de dialogar con un profesor de gran importancia a nivel nacional y a nivel internacional, que no todos los días se puede dar, y es un agrado, como siempre, escucharlo a usted. Muchísimas gracias a todos, insisto, los principales son ustedes. Obviamente da para mucho más hablar de la LUC, tratamos simplemente, yo creo que un tercio de lo que se podría dar más complicaciones. Y todo ni que hablar de la parte procesal en sí misma, ¿no? Pero bueno, eso pueden invitar a otro profesor, por ejemplo,
de los procesalistas, o en materia penal los hay muy competentes, y hacer otra sesión de este tipo. Les quedo muy agradecidos por este tipo de iniciativas. Gracias por la distinción. Bueno, por favor, de vuelta, gracias a todos, y comentarles que el certificado va a estar enviándose en el correo de la semana, vía mail, y vamos a estar informando bien cuando tengamos todo pronto y confirmándolos. Así que, de vuelta, muchas gracias a todos por participar y acompañarnos, y bueno, que esta cuarentena no nos aleje del todo. Saludos.